Hola chicos, nuevamente les llego a saludar, espero que se encuentren bien. Vamos con la segunda parte de la semana que se llama Miguel de la Madrid. Bien, vamos a empezar con Miguel de la Madrid, que su periodo presidencial fue en 1982 a 1988. Nació el 12 de diciembre de 1934 en Colima. Cuando tenía 3 años, su padre, Miguel de la Madrid Castro, murió asesinado, donde posteriormente su madre, Alicia Hurtado, se mudaron a la Ciudad de México. Estudió en el colegio de Cristóbal Colón. Sus compañeros lo recordaban como un joven centrado, trabajador, un buen orador, y su pasatiempo era comprar libros. De manera casi natural se fue dirigiendo a las leyes. En 1952 ingresó a la Facultad de Derecho y fue entonces donde se interesó con la política de la mano de Jesús Reyes. Aprendió sobre el liberalismo ideal que llevaría consigo a la presidencia. Tras un año de la Universidad de Harvard, donde estudió una maestría en administración pública, se incorporó al gobierno. Durante el gobierno de Luis Echeverría, trabajó en el Banco de México, Pemex y la Secretaría de Hacienda con López Portillo. Como titular, por aquellos años comenzó a trabajar cerca de Carlos Salinas de Gortari. A pesar de tener un temperamento distinto, ambos sentían una afinidad en sus ideas sobre los modelos económicos. López Portillo admiraba el carácter mensurado de Miguel de la Madrid y su talento para las finanzas. Así, a partir del 79, lo destinó a la Secretaría de Programación y Presupuesto. Después de 2 años de cordura en los gastos públicos y contratación de deuda, el gobierno de López Portillo había comenzado una etapa de proyecto desmedido. Aumentó la deuda a niveles inconcebibles a cuenta de los enormes ingresos que se esperaba por la explotación de petróleo. Pero la caída del precio del barril acabó con aquellos sueños de administración de riqueza. México declaró una moratoria de los pagos de la deuda externa y ello siguió una declive económica sin precedentes. Al concluir el sexenio de López Portillo, 1 de cada 2 mexicanos vivían en condiciones precarias. En el 81, cuando la fiesta petrolera llegaba a su fin, López Portilla destapó a Miguel de la Madrid como candidato y en su campaña prometió democracia, fin al despotismo, destierro al oculto, a la personalidad y a la austeridad. En su primer año de Madrid comenzó a enderezar el rumbo de las finanzas. No fue tan fácil, con una deuda que llegaba hasta 102 millones de dólares y una inflación el 100% natural. Posteriormente, en 1986, el combate de la corrupción se desencadenó. Se llegó a detener a Negro Durazo y se expulsa a fraude de decenas de funcionarios, pero se perdonó al más corrupto, al más poderoso del líder sindicato, que fue Joaquín Hernández Galicia La Quina. En el plano político, en el sexenio de la Madrid se vivió un ascenso electoral en la oposición, especialmente del PAN. En el estado de Chihuahua, en las elecciones del 83, el PAN resultó triunfador en varios municipios, incluso en la capital y en la ciudad de Juárez. La actitud del presidente fue entonces la de un leal priista. Regañó al gobierno del estado por haberles permitido estos triunfos opositores y en el 86, luego del PRI, continuó fraudulentamente para obtener el triunfo, donde generó un movimiento de resistencia civil. El 19 de septiembre de 1985, un terremoto de magnitud de 8.5 en la escala de Richter azotó la Ciudad de México. En medio de la tragedia, con cientos de edificios destruidos, decenas de miles de muertos y aún más damnificados, el gobierno de la Madrid enfrentaba el problema con lentitud. Muy lejos de eficacia requerida, pasando por encima de los militares y el gobierno de la propia población, se organizó para ayudar a las víctimas. Al acercarse de los tiempos del destape de los candidatos para la presidencia, un sector dentro del PRI comenzó a hablar desde la izquierda de la apertura democrática del presidente de la Madrid se había negado a sostener. Este sector era encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, ante el sistema rectificado del político, aunque abierto de lo político. Cárdenas salió del PRI y concedió una coalición de diferentes partidos en las elecciones presidenciales de 1988. De la Madrid, por su parte, se dirigió candidato de secretario de Población y Presupuestos a Carlos Salinas de Gortari. El PAN postuló a empresarios de Sinaloa, que fue Manuel de Jesús Cultier, donde quien murió 3 meses después de los comicios. En aquellas elecciones, México vio nacer una verdadera oposición política. Tras las 3 campañas tuvieron una inmensa fuerza. El electorado castigó al partido oficial y el PRI estuvo muy cerca de perder las elecciones. A pesar de que el PRI constantemente estaba ganando en
sexenio, en esta ocasión estuvo a punto de ganar otro partido, más sin en cambio pasó una situación muy difícil, ¿no? Pero, bueno, sí que te comento pero tras una oportuna y misteriosa caída del sistema informático durante el conteo, que el PRI apareció como triunfador y las sospechas del fraude permanece hasta el día de hoy. Simplemente quedó de esta manera el sexenio de Miguel de la Madrid, quedó marcado como una época de oportunidades, pérdidas especialmente en el territorio democrático. Algo muy, pues, que se ve hoy en día, ¿no? Todo lo que es el fraude electoral, y desde ese tiempo se empezó a observar lo que son esas fraudes electorales. Y bueno, pues, ¿qué podemos decir, no? Esperemos que este país cambie poco a poco, y esperemos que haya una mejoría, ¿no? Bueno, y eso sería todo lo que sería del gobierno de Miguel de la Madrid. Cuídense mucho, bye.